Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Alejandro N. y en 2007 estaba realizando mis prácticas profesionales como médico forense en un pueblo pequeño, apartado y sin mayores atractivos. Prefiero no mencionar el nombre del país ni del lugar, porque a la fecha sigo creyendo que lo mejor es mantenerlo en el anonimato. Yo estaba ahí porque necesitaba cubrir horas de práctica y porque acepté lo que me ofrecieron. La morgue era modesta, con una mesa de acero gastada, un refrigerador viejo y apenas lo necesario para desempeñar las funciones básicas. No había misterio ni gloria en lo que hacía, solo rutina. La mayoría de los cuerpos que llegaban eran consecuencia de accidentes de tránsito en carreteras sin mantenimiento, riñas en bares o personas sin nombre que nadie reclamaba. Mi trabajo era hacer lo que se debía: registrar, abrir, tomar notas, sellar, y con el paso de las semanas me acostumbré al silencio de aquel lugar. No había nada fuera de lo normal, o al menos eso pensé hasta esa tarde. Era cerca de las 6 cuando cerraba la morgue. Me disponía a asegurar la puerta cuando escuché pasos. Al girar, vi que un hombre venía hacia mí. Tendría unos 50 años, rostro golpeado por el trabajo, sombrero viejo y manos agrietadas por su jornada en el campo. «Buenas tardes, doctor», me dijo con un tono respetuoso pero firme. «Buenas tardes», respondí, pensando que se trataba de alguien que venía a preguntar por un cuerpo o algún trámite. «¿Podemos hablar en privado?», añadió, mirando alrededor, como si temiera que alguien nos escuchara. Accedí con cautela. Lo invité a pasar y cerré la puerta de nuevo. El hombre no parecía peligroso, pero traía algo en la mirada que me desconcertaba. Una mezcla de nerviosismo y urgencia. «Dígame», le pedí mientras dejaba mis cosas sobre la mesa. Él se acomodó el sombrero y respiró hondo. «Encontré un cadáver en el monte», dijo de golpe como quien se saca un peso de encima. «¿Un cadáver?», pregunté con calma. «Bueno, eso no sería raro. La policía debe encargarse de esos casos. ¿Ya los contactó?» «No, doctor. Este no es un cadáver normal», respondió bajando la voz. Lo miré con escepticismo. Pensé que quizás había visto a algún animal muerto y lo estaba confundiendo. No sería la primera vez que alguien en el pueblo exageraba algo. «¿Qué tiene de raro?», pregunté intentando mantener la seriedad. Él me sostuvo la mirada. «No era un hombre como nosotros», dijo despacio. «No sé cómo explicarlo, pero no era humano». No pude evitar reír, aunque lo hice sin burla, más bien como quien se enfrenta a una historia increíble contada por un desconocido. «Mire, señor», empecé a decir. «No estoy borracho ni loco», me interrumpió con firmeza. Lo vi con mis propios ojos. Hubo un silencio incómodo. Yo no quería ser descortés, pero tampoco podía dar crédito a sus palabras. Se adelantó un paso y sacó de su bolsillo un celular viejo, de esos con pantalla pequeña y cámara de baja resolución. «Lo fotografié», me aseguró. Desbloqueó el aparato con torpeza y me mostró la imagen. La foto era borrosa, pero lo que se veía era extraño. En el suelo, o tal vez sobre una roca, yacía algo tendido. La piel parecía verdosa, casi gris. Lo más inquietante eran los pies. Parecían terminar en algo parecido a garras. Me quedé viendo la pantalla sin saber qué decir. La mala calidad de la foto no permitía confirmar nada, pero tampoco podía negar que la silueta se veía rara. «¿Qué opina, doctor?», preguntó con un dejo de triunfo en la voz. «Opino que la foto no es clara», respondí con cautela. «Podría ser un animal o un truco de luz». El hombre negó con la cabeza. Lo vi de cerca.
No es ningún animal. Si usted quiere, yo lo llevo hasta allá para que lo vea con sus propios ojos. Me crucé de brazos. La lógica me decía que debía rechazarlo, que no tenía sentido ir detrás de una historia de este tipo. Sin embargo, mi curiosidad comenzó a despertar. ¿Y qué quiere a cambio?, pregunté. El campesino sonrió con un gesto cansado. Unas monedas, nada más. No mucho, solo lo justo por guiarlo, pues perderé mi día de trabajo por llevarlo hacia la cueva. Asentí despacio. Me pareció razonable, pero no me gustaba la idea de que alguien pudiera estar jugando conmigo. Está bien. Si lo que usted dice es cierto y me muestra el cuerpo, le daré su pago, le dije. Pero si resulta ser una broma, no espere nada. Él endureció el rostro. Cumpla con su palabra, doctor, porque si no lo hace yo mismo me encargaré de contarle a medio pueblo lo que hay en esa cueva. Y créame, todos van a querer ir a verlo. Esa amenaza me tomó por sorpresa. No lo dijo en un tono violento, pero sí con una seguridad que me hizo entender que hablaba en serio. No hace falta que me amenace, respondí con firmeza. Si hay algo ahí, yo mismo lo comprobaré. Guardó el celular y se acomodó el sombrero. Entonces estamos de acuerdo, concluyó. Nos quedamos en silencio unos segundos. Yo pensaba en lo absurdo que sonaba todo, pero también en lo convincente que había sido su actitud. Un hombre con esas manos agrietadas y esa mirada directa no parecía estar inventando una historia. Está bien, dije al fin. Mañana a primera hora me lleva a la cueva. El campesino asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y añadió: No se va a arrepentir, doctor. Le aseguro que nunca ha visto nada igual. Lo vi alejarse por el pasillo hasta perderse en la oscuridad del pueblo. Cerré la morgue y me quedé un momento afuera, respirando el aire húmedo de la tarde. No sabía si había cometido un error al aceptar, pero lo cierto es que algo en esa foto y en la firmeza de su voz me habían convencido. Esa noche apenas pude dormir. A primera hora del día siguiente, el campesino me estaba esperando frente a la morgue. Había dormido poco, pensando en la foto borrosa que me había mostrado y en la amenaza de que, si no cumplía el trato, él mismo lo contaría a otros. Llevaba mi maletín cerrado, aunque en realidad dentro solo traía guantes, una linterna y algunos instrumentos básicos. No pensaba realizar nada todavía, solo confirmar si lo que decía era real. «¿Listo, doctor?», me dijo apenas me vio salir. «Listo», respondí, aunque no lo sentía. Empezamos a caminar hacia las afueras del pueblo. El sol apenas despuntaba y el aire era fresco, con un olor a tierra húmeda que venía de los cultivos cercanos. El campesino avanzaba con paso seguro, como quien conoce cada piedra del camino. Yo, en cambio, trataba de seguirlo con más cautela. «¿Desde cuándo sabe usted de esa cueva?», le pregunté para romper el silencio. «Desde niño, doctor. Ahí jugábamos a escondernos. Es un sistema de grutas muy grande. Yo le aseguro que me lo sé de memoria». «¿Y nunca había visto nada extraño antes?», insistí. «No. A veces murciélagos, a veces serpientes, pero esto es otra cosa». Noté que hablaba en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera oírlo, aunque estábamos solos. «¿Y cómo dio con ese cuerpo?», pregunté. Andaba buscando hierbas y me metí más hondo de lo normal. La lámpara me alumbró justo ese lugar, y ahí estaba, tendido sobre la piedra. Pensé que era un hombre muerto, pero cuando lo vi de cerca supe que no. Guardé silencio unos segundos, evaluando sus palabras. Era claro que él estaba convencido de lo que decía. «Mire, señor», le dije con tono serio, «si resulta ser un animal o una broma, ahí se termina todo. No es broma, doctor. Usted mismo lo va a ver». Seguimos caminando por casi una hora, entre senderos de monte. El terreno se volvía más irregular a medida que avanzábamos, con piedras sueltas y matorrales que nos obligaban a apartarnos.
Finalmente llegamos a un punto en el que el hombre señaló hacia una formación rocosa. «Es aquí». Entre piedras y arbustos se abría la entrada a una cueva subterránea. Apenas era un hueco, lo suficientemente grande para entrar agachado. El campesino encendió una lámpara de petróleo que traía en la mano y me indicó que lo siguiera. El aire cambió en cuanto cruzamos la entrada. Frío, húmedo, cargado de olor a tierra mojada y a moho. El sonido del exterior quedó atrás y fue reemplazado por el goteo constante de agua filtrándose por las paredes. Avanzamos despacio, cuidando cada paso. «No se preocupe, doctor», me dijo el campesino. «Aquí casi no entra nadie. Yo lo guiaré». Era cierto lo que me había dicho la tarde anterior. Más que una cueva, aquello era un sistema de grutas. Caminamos largo rato, al menos 40 minutos, atravesando pasajes angostos, bajando por pequeñas pendientes y esquivando piedras resbalosas. El hombre caminaba con seguridad, y yo trataba de no perderle el ritmo. «¿Seguro que recuerda el camino de regreso?», pregunté, medio en broma, medio en serio. «Claro, doctor. Lo conozco como la palma de mi mano. A ratos me parecía una locura seguirlo, pero la curiosidad me empujaba. Finalmente llegamos a una gruta más profunda y de difícil acceso. Para entrar tuvimos que pasar pecho tierra por un túnel angosto. Del otro lado, el espacio se abría un poco más, aunque seguía siendo bajo y húmedo. El campesino levantó la lámpara y señaló al fondo. «Ahí está». Y entonces lo vi. El cuerpo estaba tendido sobre lo que parecía una cama de piedra natural. No se movía. Desde la distancia ya se notaba extraño, pero al acercarme sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Al principio pensé que podía ser un muñeco o una broma pesada, pero cuando acerqué la luz no tuve más dudas. La piel era escamosa, con tonos verdosos y grises. No era lisa ni suave, sino dura, con un aspecto que recordaba al cuero viejo. El rostro tenía facciones humanas, pero deformadas, la nariz casi inexistente, la boca ancha y los ojos entreabiertos, con pupilas verticales como las de una serpiente. Me quedé paralizado varios segundos. No sabía si avanzar o dar la vuelta. Finalmente me acerqué un poco más y, usando un guante improvisado que llevaba en el maletín, toqué el cuello. No había pulso, aunque en realidad no sabía si esas cosas respondían igual que nosotros a la muerte. El cuerpo estaba frío, rígido, pero intacto, como si no llevara mucho tiempo allí. No había señales de putrefacción avanzadas. Eso me desconcertó aún más. Mis conocimientos médicos no me permitían encasillar aquello en ninguna patología ni deformidad. Era otra cosa. «¿Ya ve que no le mentía, doctor?», dijo el campesino, con un tono que mezclaba miedo y orgullo. No respondí de inmediato. Observaba cada detalle. Las manos con dedos largos y uñas gruesas. La piel del torso cubierta de escamas. Los pies terminados en algo parecido a garras. La estructura era humanoide, pero no humana. Esto no debería estar aquí», murmuré más para mí que para él. El campesino se persignó y bajó la mirada. Yo le dije que no era un hombre como nosotros. Me incorporé y respiré hondo. No podía llevar ese cuerpo al pueblo. Sería demasiado evidente y levantaría sospechas, pero tampoco podía quedarme sin examinarlo. Tenía que confirmar lo que mis ojos veían con un procedimiento clínico. «Voy a necesitar mis instrumentos. Quiero saber de qué murió. Necesito hacerle una autopsia», le dije con decisión. «¿Lo va a abrir, Doc?», preguntó sorprendido. «Sí, y sería aquí, no hay otra opción. Si lo traslado, todos se enterarán». El campesino asintió, aunque su nerviosismo era evidente. «¿Y yo qué hago?», preguntó. «Esperar. Cuando termine le daré lo que prometí. Pero será más dinero, Doc, sería otro día sin que pueda ir a trabajar», me dijo como si se tratara de una pequeña victoria. «No se preocupe, le pagaré», le dije mientras no podía dejar de observar el cadáver. Realmente no lo necesitaba, pero quería asegurarme de que no me dejara solo en esa cueva.
pues tengo que admitir que me moría de miedo. Él asintió otra vez, como si en el fondo también quisiera que yo confirmara que aquello no era un engaño. Me quedé mirando de nuevo al cuerpo, iluminado por la lámpara. Cada segundo que pasaba aumentaba la sensación de que estaba frente a algo que no debía estar viendo. Y aún así, lo único que pensaba era en regresar con mis herramientas y abrirlo. Esa misma noche regresé con mi maletín. El campesino me esperaba en la entrada de la cueva, con la lámpara encendida y el rostro tenso. No había nadie más. El secreto estaba seguro, al menos por ahora. Respiré hondo y me obligué a concentrarme. Abrir un cuerpo ya era algo que normalmente me llenaba de nervios, pero aquella criatura era completamente distinta a todo lo que había visto. El miedo se mezclaba con la curiosidad. Encendimos 2 lámparas recargables para guiar el espacio de trabajo. La luz temblaba con el movimiento de nuestras manos, reflejando sombras extrañas en las paredes húmedas de la gruta. El aire estaba cargado de humedad y olor a tierra, mezclado con algo más, un olor extraño y metálico que no supe identificar. Me arrodillé frente al cuerpo y abrí mi maletín, organizando los instrumentos uno por uno: bisturíes, pinzas, tijeras, jeringas y frascos de recolección. «Doctor», murmuró el campesino, como si dudara de si debía estar allí. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?». Asentí sin levantar la mirada del cuerpo. No podía retroceder ahora. Comencé por el tórax. La piel era dura, difícil de cortar, pero finalmente cedió. El bisturí crujió un poco al penetrar la capa externa. Mi respiración se aceleró. Por años había abierto cuerpos humanos, pero esto era diferente. Nada en mis prácticas me había preparado para algo así. Lo primero que noté fue que los huesos eran huecos, livianos, como si el ser estuviera diseñado para moverse con agilidad. Me recordaron a los huesos de algunas aves, pero en proporciones humanas. Tocaba con guantes cada costilla, asegurándome de no romperla. La sensación era fría y extraña. Al retirar los músculos del tórax, descubrí un sistema respiratorio doble. Había un par de pulmones semejantes a los humanos, en tamaño y forma, y un segundo par, más pequeños, situados lateralmente, conectados a sacos de aire que recorrían parte del torso. Respirar con ellos debía ser distinto, quizá más eficiente o adaptado a un ambiente que no comprendía. El campesino se acercó un poco, señalando el corazón. «¿Eso late raro?», preguntó. «No late, está muerto», respondí, concentrado en el examen. «Pues, llámeme loco, doctor, pero me pareció ver que latió», susurró, con la voz temblorosa. Me detuve un instante. Dudé. Mis ojos revisaron de nuevo el órgano, intentando que mi mente racional no jugara trucos. Nada, al menos nada que pudiera reconocer. Pero la sensación permaneció, y una corriente de escalofrío recorrió mi espalda. El campesino lo notó, y guardó silencio, aterrorizado. Mientras continuaba examinando, lo que más me impresionó fue un órgano que no reconocí de inmediato. Una especie de glándula grande en la base del cráneo, conectada directamente a la columna vertebral. Era maciza, de forma ovalada, con múltiples ramificaciones hacia la médula espinal y el cerebro. Parecía el centro de control de algo que no podía entender. No sabía si regulaba funciones corporales, algún sentido que desconocía o algo más. Cada vez que miraba esa estructura sentía que estaba observando algo que escapaba a la comprensión humana. Con cada capa de tejido que retiraba, la criatura revelaba más de su anatomía compleja. Los músculos eran delgados pero fuertes, diseñados para movimientos rápidos. Las articulaciones, aunque similares a las humanas, tenían un rango de movilidad extraño. Podían girar ligeramente más de lo que un humano podría. Las manos y los pies terminaban en uñas gruesas, casi garras, que parecían diseñadas para escalar o aferrarse a superficies. «Doctor», susurró el campesino nuevamente, con un hilo de voz. «¿Cree que esto viene de otro lugar?». No respondí.
No podía especular aún, solo continué con la apertura del abdomen. El hígado estaba dividido en más secciones, el estómago tenía compartimentos adicionales y los intestinos estaban más largos en proporción al cuerpo. Todo parecía optimizado para un metabolismo diferente. Me detuve un momento y respiré. La cueva se silenció, solo se oía el goteo del agua y el crujido de la piedra bajo nuestras manos. Miré al campesino y vi miedo, pero también una especie de respeto. Ambos sabíamos que estábamos frente a algo que no debía existir, o al menos algo que nunca había sido documentado. Decidí continuar con la cabeza. El cráneo era más grueso de lo normal, pero al abrirlo encontré un cerebro pequeño en comparación con un humano, aunque muy compacto. Las conexiones nerviosas eran extrañas, conectándose a la glándula que había visto antes. Todo indicaba que funcionaba de manera diferente, quizá más eficiente o con capacidades que no podía medir. Mientras retiraba tejidos y examinaba órganos, el miedo se mezclaba con una fascinación profesional que no podía ignorar. Cada detalle era nuevo, extraño y desafiante para todo lo que había aprendido en mis estudios. Sabía que estaba presenciando algo único, pero también que esa obsesión podría tener consecuencias. Finalmente, después de horas de trabajo, me detuve un momento. La criatura estaba completamente expuesta ante mis ojos, y yo estaba agotado, física y mentalmente. Respiré hondo y miré al campesino. Él permanecía en silencio, atento y tenso, consciente de que había sido testigo de algo que podría cambiar su manera de ver el mundo. «Le daré lo que prometí», le dije, intentando sonar normal. «Solo necesito un momento más para terminar de organizar las notas y guardar muestras». El campesino asintió. No habló, pero pude ver en su mirada que entendía la magnitud de lo que habíamos hecho. Esa noche, en aquella cueva apartada, frente a un cuerpo que no debía existir, comprendí que mi vida profesional nunca volvería a ser igual. Mientras cerraba cuidadosamente la piel del cuerpo y extraía muestras de tejido, mis manos temblaban más de lo que quería admitir. «Doctor, ya recordé algo», susurró de repente, con la voz quebrada y temblorosa. Brinqué del susto al escucharlo hablar. Estaba todo silencioso. No esperaba que hablara. «Me asustaste», dije mientras sonreí nerviosamente. El campesino pareció no escucharme y comenzó a contar algo desconcertante. Mi tata contaba historias de un hombre lagarto enorme que salía del cenote principal, el que está a pocos kilómetros de aquí. Decía que no era un animal común, que aparecía y desaparecía a voluntad, y que nadie debía acercarse porque se llevaba a quien se metiera. Lo miré sin levantar la vista del cuerpo, concentrado en cerrar cada corte. No sabía si su relato era producto del miedo o de alguna memoria olvidada, pero algo en sus ojos me hizo prestar atención. Decía que una vez alguien intentó seguirlo y nunca volvió. El agua del cenote se tiñó de negro, como tinta, y nunca se volvió a ver al hombre. Continuó con voz baja, como temiendo que sus palabras pudieran invocar algo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La conexión con aquel río subterráneo dentro de la cueva era imposible de ignorar. Todo lo que habíamos visto y tocado parecía ligado a algo mucho más grande y antiguo de lo que podíamos comprender. A medida que cerraba el último corte y revisaba las muestras que había colocado en frascos, escuché un sonido que me detuvo en seco. Un latido, primero sutil, casi imperceptible, luego más definido. No podía ser. El corazón, que había estado inmóvil durante toda la noche, estaba latiendo de nuevo. «Doctor», susurró el campesino, la voz quebrada. «¿Está viendo eso?» No respondí de inmediato. Mi mente buscaba una explicación racional, pero no había ninguna. El corazón de aquel ser parecía haber recobrado vida en el momento más inesperado. Perdón por la expresión, pero casi me hago en los pantalones del miedo. Nos quedamos unos segundos que parecieron eternos.
observando aquel pulso imposible. No sabíamos qué hacer. El miedo nos paralizaba. Finalmente, sin pensarlo, retrocedimos lentamente y salimos corriendo de la cueva, dejando todo atrás. La adrenalina nos empujaba a escapar. No queríamos enfrentarnos a algo que no entendíamos y que podía estar vivo. Esa noche no dormí. Cada sonido del viento y del río me hacía pensar en aquel corazón latiendo, en la piel escamosa y en los ojos que parecían observarnos incluso en la penumbra. Sabía que no podía regresar solo, pero tampoco podía dejar la historia sin comprobar. Al día siguiente regresamos con más hombres del pueblo a quienes no dijimos ni una palabra de lo que buscábamos. Solamente me ofrecí a pagarles, pues les comenté que había perdido mi bolsa de trabajo mientras hacía una excursión por las grutas y necesitaba ayuda para hallarlo. Caminamos por los mismos senderos hasta la cueva, pero lo que encontramos no fue el cuerpo. Todo había desaparecido. Lo único que quedaba era una estela negra, más espesa que cualquier líquido que hubiera visto, que avanzaba por la piedra y desaparecía hacia el río subterráneo. Esa sustancia formaba un camino oscuro, manchado, como un recordatorio de la presencia de aquel ser. El campesino, pálido, murmuró: «Doctor, mi tata me contaba cosas sobre esa criatura. Decía que no moría, que no importaba cuántas heridas recibiera. Incluso él le había disparado varias veces a quemarropa y pensó que había muerto. Pero no fue así. Después de unos momentos, se levantó como si nada hubiera pasado y desapareció entre los matorrales. Nunca entendieron cómo podía sobrevivir, ni siquiera los más viejos del pueblo. Eran muchas las personas que habían intentado matarlo, y mi tata me decía que no se podía enfrentar ni intentar atraparla, porque no obedecía nuestras reglas. Lo único que dejaba atrás era su rastro, algo que nadie podía tocar ni seguir sin correr peligro. Decía también», continuó, bajando aún más la voz, «que la criatura no estaba sola, que había otros y que aparecían solo cuando querían». Asentí, sin entender del todo, pero sintiendo que lo que habíamos visto no era simplemente un ser vivo. Tenía reglas propias y un poder que escapaba a nuestra comprensión. Intentamos seguir la estela negra río arriba, avanzando lentamente con linternas y antorchas, pero la corriente subterránea nos obligó a retroceder. Caminamos de regreso al pueblo en silencio. Cuando salimos la primera vez presas del miedo no habíamos tomado las muestras, así que no había fotos claras, ni registro físico. Solo quedaba nuestra memoria y la leyenda que él había recordado. A pesar de que le pregunté a la gente de la zona, nunca más se supo de él, ni en la cueva, ni en el cenote, ni siguiendo el río subterráneo. La criatura había desaparecido, pero la memoria de aquella noche, el misterio de su anatomía y la estela negra que nos mostró su presencia, quedaron grabadas en mi mente y en la del campesino.